Y lo que se me hizo muy interesante cuando estaba investigando sobre esta competencia es que, y literalmente dice que lo que buscan es evaluar la creatividad, ¿sí? Dice, vamos a evaluar la creatividad de los alumnos, no el conocimiento memorizado. O sea, específicamente estas competencias se hicieron para evaluar la creatividad de los alumnos y no el conocimiento memorizado. Estamos hablando del siglo XIX y todavía a estas alturas seguimos memorizando cosas, creyendo que aprenderte cosas de memoria es algo de mucho valor. Yo estoy hablando en matemáticas, ¿eh? Yo no voy a meterme si es importante memorizar cosas en otras disciplinas. De una vez lo digo porque alguien me va a criticar de que sí es muy importante memorizar. Tal vez sí, en tu disciplina tú tendrás la decisión, pero en matemáticas, permítame dudarlo. Y esta gente desde el siglo XIX estaba diciendo eso y las competencias nacieron ahí. Y de hecho, muy curioso porque pueden ustedes investigar los primeros exámenes de Olimpiadas de Matemáticas de 1890 y tantos. Me encontré por aquí la primera competencia EDVOS, 1894, tengo esta fecha aquí. Y les voy a platicar rápidamente este problema. Hay tres, se los voy a poner también en los enlaces, pero les platico para que sepan más o menos de qué se trata. Y creo que lo pueden, ni siquiera tienen que ver el video para esto, nada más imagínenselo. Es un problema de hacer una construcción con regla y compás, que es una construcción griega típica, que es, digamos que con tu juego de geometría, bueno, nada más con una regla sin medidas y un compás, tienes que trazar de manera perfecta lo siguiente. Se supone que ya tienes un círculo dibujado en una hoja, imagínate que ya tienes un círculo, y adentro del círculo tienes dos puntos. Puedes pensar que esos dos puntos los dibujas al azar dentro del círculo, ¿va? Lo que tú tienes que construir ahora es un triángulo rectángulo, que los vértices de ese triángulo estén exactamente sobre el círculo y los catetos caigan en los dos puntos al azar que dibujaste dentro del círculo. Ese trazo lo tienes que hacer obviamente con regla y compás de manera perfecta. No es que aproximadamente lo hagas, sino que lo hagas de manera perfecta. Les dejo la redacción por ahí el enlace al artículo donde encontré esto por ahí en la descripción, por si lo quieren ver con detalle. Pero me llama la atención, es un problema muy similar a lo que usaríamos ahorita en competencias. Y de hecho los otros problemas que vi por ahí no son tan diferentes a lo que actualmente usamos en Olimpiadas de Matemáticas. O sea, muy similar, buscando pues esta cuestión del ingenio. Bueno, estas competencias, esta competencia y otras más que Hungría tiene esta tradición de competencias matemáticas. No solo Hungría, de hecho todo el bloque soviético, lo que era Rumania, Bulgaria, la misma Unión Soviética, tienen una tradición de este enfoque creativo hacia la matemática que creo que, bueno, los que saben de matemáticas me entenderán. Y bueno, estas competencias luego se usaban, como les digo, para las universidades también, para admitirlos. Creo que el premio en esta competencia era que los mejores lugares tenían como una beca para la universidad, ¿sí? Y eso después otras universidades lo empezaron a heredar también y a imitar. Leí también por ahí que en los 20s, John von Neumann, que es uno de los últimos grandes matemáticos que hubo en el siglo XX, búsquenlo en Wikipedia, no voy a hablar de John von Neumann aquí, o sea, de verdad ves la página de Wikipedia y trabajó en matemáticas, en física, en computación, en economía, y en todas hizo descubrimientos, pero mucho de la civilización moderna depende de John von Neumann, para que se den una idea. Hans Bethe, también encontré una cita interesante. Hans Bethe, que fue premio Nobel de Física en el 67, dijo algo así como que el cerebro de von Neumann le hacía pensar que era una mutación, como una mutación superior del ser humano. O sea, John von Neumann tenía un genio muy por encima, digamos, del normal de la humanidad. Bueno, John von Neumann quería implementar esto en Alemania, por ahí en los 20s. Sin embargo, bueno, se vinieron las guerras mundiales y se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues hizo ya todo su desarrollo. Por eso lo pueden investigar, ya no voy a platicar más sobre John von Neumann. Pero bueno, la tradición después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya obviamente las guerras mundiales pues desestabilizaron mucho todas estas cuestiones, pero después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve más o menos a empezar a consolidar esto de las competencias de matemáticas. Yo creo que de hecho se siguió desarrollando, al menos en Hungría, de manera personal,
pero en el 59 me parece que fue la primera Olimpiada Internacional de Matemáticas, fue en Hungría, y participaron, me parece que 7 países, el bloque soviético, y luego poco a poco empezaron a entrar otros países. O sea, se empezó a extender Finlandia, luego países de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, y poco a poco empezaron a entrar más países. Curiosamente, creo que entró antes Cuba, porque pues estaba como que más con contacto con la Unión Soviética, y Estados Unidos se tardó un poquito, obviamente había en los 70, 60, 70, pues había esta guerra fría, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos empezó a participar en el 75, según el último dato que tengo, y México, bueno, tiene una historia interesante o especial, mandó una delegación en el 81, pero fue un grupo de estudiantes que se juntaron y los mandaron así sin saber a qué iban, y ya formalmente creo que hasta el 87 empezamos a participar de manera sistemática y haciendo una organización realmente nacional para participar en las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, en las Olimpiadas nacionales ya en cada país pues tendrán su propia historia. No conozco la historia de todos los países, tampoco voy a hablar aquí de la historia mexicana, de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que empezó pues en el 87. A mí me tocó participar en la Olimpiada Nacional en el 91 y en la Olimpiada Internacional en el 92 en Rusia, y luego en la Iberoamericana también ahí en el 92 en Venezuela. Y bueno, desde entonces pues he estado como entrenador en Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, con eso se dan ya una suficiente idea histórica de las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Ya como les digo, para mí cuando yo hablo de Olimpiadas de Matemáticas, hablo de Olimpiadas que están como que en la dirección o con esa filosofía de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, es decir, vamos por la creatividad y el ingenio, no por memorizar, ni mecanizar, ni hacer cosas rápido, ¿no?